Muy bien, vamos a seguir hablando de economía. Y miren quién vino. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Él siempre con colores. Qué maravilla. Sí, vengo de color Qué maravilla. de Me encantó ese color verde. Trae colores de color del dólar quizás, ¿no? Puede llegar a ser. Ay, Dios mío, como para ir introduciéndonos Sí. de a poquito en el tema. Pero lo dejamos para el final. Lo dejamos para el final, porque en primer lugar, bueno, estábamos escuchando el tema paritarias, que va a seguir siendo durante un tiempito más todavía uno de los temas centrales, ¿no? Para gran parte de los gobiernos y en la provincia de Buenos Aires en particular. Pero vamos a meternos con algo que fue un anuncio del presidente Mauricio Macri en su alocución el otro día, el 1 de marzo, abriendo las sesiones ordinarias, el tema de la devolución del IVA. Sí, además tiene una fuerte afectación en los sectores que tienen o son más vulnerables al aumento de precios. Y me parece que pasó prácticamente desapercibido una medida que puede impactar a entre 5 y 6 millones de personas. Estamos hablando de un universo, repito, de gente que realmente necesita, que el 80% de sus ingresos van destinados a la canasta básica de alimentos, por lo cual el repaso de cómo va a ser el sistema me parece que sin dudas tiene un grado de importancia y de afectación, repito, a gente que realmente lo necesita, Lorena. Claro, vamos a empezar a repasar de a poquito, ¿no? Unas placas que se armaron en producción para entender cómo va a ser el sistema, porque yo pensaba, y escuchándola a la ministra Carolina Stanley, que fue de alguna manera la que fue comunicando los detalles, el presidente dio como una especie de título, ¿no? En el Congreso, y ella empezó como a informar los detalles de ese proyecto de ley que tiene que ser enviado al Congreso y que después empezará a aplicarse. Tenemos ahí parte de las plaquitas, vamos a compartir algo de la información, a ver si están, si no seguimos nosotros acá y avanzamos con los datos. En primer lugar, una de las cuestiones que me parece central, Juan, tiene que ver con el hecho de que esté destinada a un sector que tiene la posibilidad de ser, iba a decir controlado, no sé si es la palabra, pero sí chequeado el hecho de que efectivamente esta devolución se realice porque se manejan con tarjetas de débito. Con tarjeta de débito. Vamos a recordar cuál es el universo de personas que obviamente estarán alcanzadas, y aquí está la placa que hacíamos referencia. En principio, las personas que tienen asignación universal por hijos. En esto siempre hago la aclaración que está el plan prenatal y embarazos, porque obviamente a veces se dice la asignación universal por hijos solamente obviamente para aquellas madres que tienen ya chicos. Para los jubilados que tienen una mínima de 4.959 pesos, esto también habrá que ver cuál es la letra chica, porque siempre la pregunta de los jubilados es: si yo tengo a mi esposo que también gana la mínima, ¿me alcanza a mí, no me alcanza? Generalmente suele ser por tarjeta de débito, como decís vos, porque todos estos planes se cobran a través de un instrumento financiero, básicamente de los bancos o de la provincia de Buenos Aires o de la tarjeta nativa del Banco Nación. Y los chicos que están, o los jóvenes, porque son de entre 18 y 24 años, los que están en el plan Progresar y que tienen una especie de beca para terminar con sus estudios. Estos son casi 900.000 chicos. Es impresionante, pero digo, todo este universo que estamos compartiendo en esa primera placa, aquí están los productos que van a estar incluidos, es la canasta básica y además la vestimenta también, que es interesante que la vestimenta esté incluida, sobre todo teniendo en cuenta el tema de los chicos y de la posibilidad de trabajar y de estar bien presentados para ir a... La confusión a veces es que uno piensa que los productos básicos o los productos que componen la canasta principal son únicamente los alimentos, y no es cierto, porque obviamente una familia, y esto integra lo que es el famoso IPC, el índice de precio al consumidor, que es el dato de inflación que todavía la Argentina no tiene, y que tiene esta lista, esta serie de productos que incluyen a la vestimenta. Incluye vestimenta, por ejemplo, productos de librería, es decir, todo lo que una familia consume básicamente para vivir. Te repito el dato: el 80% de los ingresos de una familia, las que tienen menor poder adquisitivo, van destinados a este tipo de productos. Por lo cual la importancia que tiene esta herramienta de política económica y social para un momento obviamente que tiene mucha inflación. Sí, por supuesto. Estaba pensando que de alguna manera es como una especie de dato o de medida, ¿no? Progresista, no sé cómo llamarlo, digo, como la sensación que uno tiene es, frente a la lectura que se hace desde afuera y mirando con una mirada casi extraña de este gobierno, es una medida que uno pensaría no hubiera llegado de la mano de este gobierno, y sin embargo llega, y nunca llegó de la mano del kirchnerismo, que siempre pregonó este tipo de cosas, ¿no? Sí, es cierto. En un punto un poco paradójico, pero a la vez llega para alivianar un poco un montón de otras cuestiones, y la pregunta era el orden que llegaban este tipo de medidas, porque muchos dijeron, el gobierno dio señales
a los sectores de alta concentración o beneficios a sectores productivos más importantes. La clase media con el tema de ganancias. Y no llegaba en el justo término o tiempo este tipo de medidas. Ahí repasamos, que me parece que es importante también porque no está la clarificación de cómo va a ser este tipo de reintegros. Vuelvo, devolución de IVA. Esto es un punto importante, Lorena, porque muchos no es restarle al 21% que es el IVA, que todos sabemos, directamente los puntos, sino que es devolución. Claro, o sea, vos lo pagás igual al IVA y te lo van a devolver. Como la devolución de la compra con tarjeta de débito. Exactamente. Que te llega un dinero que te viene 5%. Que es el 5%. Exactamente. 5%. Ahí tenemos 15 puntos sobre los productos que tienen el 21%. De esta canasta que hablábamos recién, no todos tienen el 21% de IVA. Algunos tienen, como está y señala la placa, el 10,5%, de los cuales todavía no está determinado cómo se va ni cuánto se va a devolver. Estos productos, es importante decir, la carne, las verduras, las legumbres, la leche, es decir, estos productos que tienen un IVA del 10,5% todavía no se va a hacer o no se sabe cómo será efectivamente la devolución. Pero un ejemplo de esto es importante, que ahí tenemos una persona que gaste 121 pesos va a recuperar por estos 15 puntos sobre productos del 21%, el primero de los lotes que está en pantalla, 15 pesos. De 121 pesos que vos gastaste, 15 te va a reintegrar, en este caso, tu tarjeta de crédito o de débito del plan social que vos tengas. La verdad que es una buena explicación, bien puntillosa, más allá de que todavía no conocemos el proyecto de ley, que ya lo conoceremos, llegará con sus ítems y demás. Pero digo, me parece de importancia, primero por el universo que abarca, esto que contábamos al principio. Después, por aquellos productos que incluye. Y por otro lado, porque también es una cuenta pendiente lo del tema del IVA, ¿no? El IVA en el 21% quedó altísimo allá lejos y hace tiempo. Hubo enorme cantidad de reclamos alrededor de cuándo se iba a bajar, por lo menos de la canasta básica, el porcentual del IVA. Y eso nunca sucedió. Pareció quedar, ¿no?, ahí como perdido. Hubo amagues, algún amague del ministro Roberto Labaña en los primeros tiempos del gobierno de Néstor Kirchner. En la vuelta después de esa gran crisis que sufrimos, ¿no? Exactamente, que bajó 3 puntos, el IVA generalizado en los precios de los productos de esta canasta básica de alimentos. Después se tuvo que retrotraer la medida, después se intentó también a través de las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito. Bueno, la tarjeta de débito quedó con estos 5 puntos. Siempre vale, y en este punto decir que nunca hay que superar la compra de los 1.000 pesos. Si superás la compra de 1.000 pesos, esos 5 puntos que actualmente tiene la gente los pierde. Por lo cual, cuando vayas al supermercado, fíjate, y si compras por más de 1.000 pesos, que te hagan 2 tickets, porque si no perdés la posibilidad de esos 5 puntos. Ese es un dato que no todos teníamos, ¿eh? Mira vos. Sí, tenés que tener. Bueno, parte de la letra chica. Tenemos una placa la más, última, ¿no? Sí. La última me parece también es importante, que tiene que ver con las dificultades, además de cierta, animosidad, quizás el adjetivo no es el mejor de todos, pero cierto cuidado que tiene la cadena formadora de precios, o la que tiene mayor, a mí no me gusta decir que son formadores de precios, creo que todos somos formadores de precios, los que convalidamos también precios, pero el hecho de que siempre la mayor formalidad en lo que son las compras atenta contra el negocio de algunos. El negocio en negro es quizás donde también se sostienen muchos comercios pequeños. Así que el primer problema es el desafío de los comercios pequeños, los verdaderos, los de barrio, donde va la gente, porque tampoco tiene tiempo. No, o porque buscas precio, porque muchas veces tienen algunos productos determinados un poco más bajos que en el supermercado. Usted no lo crea, digo, ¿no? Y bueno, allí tenés la informalidad. Es decir, ellos necesitan o quieren que vos pagues en efectivo, porque obviamente se hacen de la liquidez, es decir, del pesito, mucho antes que si es bancarizado a través de tarjeta de crédito o débito, donde en algunos casos, como la tarjeta de crédito, pueden llegar a recibir el dinero con 30 días de demora, por lo cual nadie quiere en un momento de inflación recibir después de 30 días lo que vendiste el día de hoy. Y por el otro lado, el sistema famoso de los postnet, es decir, la maquinita donde nosotros pasamos la tarjeta de crédito o de débito. ¿Por qué? Porque no es habitual que los comercios chicos lo tengan, pero además porque los costos de tener esta maquinita son muy altos, y además hay prácticamente una posición dominante de las dos compañías que tienen este sistema, por lo cual también esto es central a la hora de definir cómo va a ser esta propuesta.
Bueno, vamos a estar atentos porque además ahora habrá que esperar que manden y que envíen correspondientemente el proyecto de ley al Congreso. No creo que haya ningún tipo de oposición con esto, así que supongo que va a salir medianamente rápido a esta historia. Vamos al próximo tema que tiene que ver con fondos buitre, porque, bueno, finalmente llegó, llegó, digamos, el tema de las leyes que hay que resolver para poder pagar, ¿no? El Congreso de la Nación. Sí, está vinculado al anterior punto. ¿Por qué? Porque hay una decisión política, sobre todo de los sectores del justicialismo, que se han alejado del kirchnerismo duro y también de los hombres del Frente Renovador, de juntarse con el gobierno y poner como exigencia que este proyecto, el que acabamos de hablar, y el proyecto de impuesto a las ganancias vayan de la mano la semana que viene a las comisiones respectivas para que de esta manera se destrabe también la ley Cerrojo, la ley del pago soberano, más la aprobación del Congreso para que se endeude el gobierno y la modificación al presupuesto que necesita el gobierno de Macri para destrabar la negociación con los fondos buitres o los holdouts. Claro. Es decir, estos dos proyectos, el de la escala del impuesto a las ganancias y también del IVA, lo están teniendo o están presionando al gobierno de Mauricio Macri como para que pueda salir. Exactamente. Claro. Así que hay una jugada política en todo esto que se definirá la semana próxima en el Congreso. El foco en el Congreso, entonces, a partir de la semana que viene. Muy bien. Juan, último datito breve sobre el dólar, que tenemos una comunicación telefónica. Bueno, simplemente decir que la decisión del presidente Mauricio Macri en el día de ayer fue levantar el teléfono y decirle a Federico Sturzenegger que se decida a instrumentar todas las políticas que tiene el Banco Central como para reducir el valor del dólar, y me parece que vamos a tener por estas horas una fuerte intervención del Banco Central para mantenerlo más o menos como hoy, en torno a los 15 pesos con 50, porque está la paritaria que veníamos hablando en estas horas y recién como, digamos, como eje central de la discusión política y económica en las próximas horas. Bueno, Juan, muchas gracias. Sabés que voy a tener, digamos, para la próxima semana un par de preguntitas para hacerte, te lo dejo para que lo pienses. Bueno. ¿Sabés que estaba pensando en términos de la cantidad de leyes que se pueden derogar o lo que sea, ¿no? Digo, estamos con la cuestión de la crisis económica dando vueltas por allí. Tengo abierta la cuca y estoy escuchando al productor todo lo que está pasando arriba. Ahora sí, elaboro de nuevo. Digo, en momentos de crisis económica teníamos una cantidad de leyes que habían sido aprobadas que tenían que ver con emergencias y con un montón de cosas. Se votaron de manera casi, digamos, automática a lo largo de los años de kirchnerismo para llegar hasta ahora. Ahora cambió el gobierno. ¿Qué va a pasar con esas leyes? Lo dejo así como duda para que después avancemos en próximas semanas. Digo, pensaba en el tema del impuesto al cheque y algunas otras cuestiones que se pueden utilizar, como superpoderes y demás. La emergencia de hoy dura para siempre en la Argentina. Qué curioso lo suyo. Qué curioso lo suyo. Muy bien, bueno, vamos a volver la semana que viene con Juan. Muchísimas gracias. Un gusto.